Buenas tardes, bienvenidos a mi canal otra vez. Vamos a ver el cuarto capítulo de la serie Los judíos, házaros y la élite financiera de los Rothschild, donde en este cuarto capítulo vamos a ver la primera parte de las dos guerras mundiales financiadas por los Rothschild. Espero que os guste todo el contenido que vamos a tratar. A principios del siglo XX ya estaba la Revolución Rusa en marcha, aunque no existirán imágenes de los sucesos, ya que lo que no se puede ver finalmente no habrá existido. Por eso esta revolución, con más de 100 millones de víctimas, es la mayor masacre de la historia y sobre todo la más desconocida. Por lo tanto podréis ver la similitud con que no haya imágenes de los muertos que no hay autopsias, que los gobiernos no investigan lo que sucede realmente. Querrán, al igual que los bolcheviques, que solo se recuerde lo que ellos quieran. El tiempo lo dirá. Además de la Revolución Rusa, el control de todos los bancos más importantes del mundo, las monarquías debilitadas, los ciclos de expansión, caída, inflación, depresión y prosperidad bien estudiados y la creación de la Reserva Federal Americana lo tenían todo listo para la Primera Gran Guerra. Todo esto lo explicó Edward Griffin en su exposición. En este momento, los Rothschild tenían las tres agencias de noticias europeas, Wolf, Reuters y Havas, para manipular y crear fervor para la guerra. Todo proviene de la intención de controlar el mundo financieramente y estaban gestando la fusión de la compañía farmacéutica más grande del mundo en Alemania, entre las que estaban Bayer y BASF, y para tener un monopolio legal se inventaron la figura de las patentes, para patentar todas las fórmulas que desarrollaran, por ejemplo, la aspirina, la molécula original de la corteza del sauce llamada ácido salicílico, y simplemente modificaron ligeramente la molécula y la llamaron ácido acetil salicílico, con propiedades similares a la sustancia natural. Lo patentaron y ya tenían el monopolio legalizado. El objetivo era crear fórmulas sintéticas que se pudieran patentar, eliminando a toda la competencia y así tener un monopolio legal de miles de sustancias naturales, convirtiéndolas en medicamentos, para tener un control farmacéutico, químico y financiero de todo el mundo. Para ello usaron al jefe de la multinacional para convencer al emperador alemán Guillermo II que tenía que conquistar militarmente a Europa con el apoyo de la élite financiera, ayudándolo a crear la Triple Alianza, y tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, el emperador Guillermo ya tenía el motivo perfecto para comenzar la Primera Guerra Mundial, aunque los motivos oficiales fueran otros. 6 semanas después de declarar la guerra en julio de 1914, declaró públicamente el verdadero objetivo de la misma: una asociación económica de Europa Central que se debía lograr a través de acuerdos arancelarios comunes, incluyendo a Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria, Hungría, Polonia, Italia, Suecia y Noruega, con el liderazgo alemán. Para ello, la propia multinacional química y farmacéutica desarrolló bombas a partir de amoníaco y el gas mostaza, la primera sustancia que se puede considerar de destrucción masiva. La guerra también fue preparada y ejecutada con otros motivos, entre ellos la desaparición de las monarquías prusiana y austrohúngara, la desaparición del zar de Rusia para facilitar la revolución bolchevique, la desaparición de los imperios ruso, otomano y sobre todo del imperio austrohúngaro, que era el más poderoso en ese momento, destacado especialmente por su prestigio cultural, artístico e intelectual, y con el último emperador europeo, que además era muy religioso, el cual quiso salirse de la guerra, y fueron precisamente los aliados los que no quisieron negociar con el emperador la salida del imperio de la Primera Guerra Mundial, lo cual hubiera restado fuerzas a la alianza alemana-austriaca y hubiera facilitado la victoria aliada. Otra prueba más para pensar que la guerra estuvo planeada, planificada, y había muchos intereses en que fuera larga y desastrosa, sobre todo para el último imperio europeo, lo que estaba dentro de los planes de las élites que tenían para Europa. De hecho, el asesinato del sucesor al trono austrohúngaro era motivo suficiente para comenzar la guerra. También se probaron nuevas armas que se perfeccionarían para la Segunda Gran Guerra. Durante el desarrollo de la misma, Alemania iba ganando sin que un solo soldado enemigo hubiera pisado territorio alemán, y de repente le ofrece un armisticio a Gran Bretaña.
Pero los Rothschild no iban a dejar que aceptasen, pues ellos tenían otros planes. Estos enviaron un agente para ofrecer a los británicos la ayuda americana a cambio de que estos le dieran la tierra de Palestina a los Rothschild para la creación del Estado de Israel, los cuales aceptaron, y a partir de ahí los periódicos americanos, que siempre habían apoyado a Alemania, comenzaron a publicar horrendas noticias de falsos crímenes atroces que no sucedieron para poner a la opinión pública americana en contra de los alemanes y que se aceptara ayudar a los británicos. La culminación del acuerdo con los americanos fue el Tratado Balfour de 1917, donde se le comunica a los Rothschild lo siguiente: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y utilizará todos sus esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo. La carta añadía, sin embargo, que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Con esta carta comienza el establecimiento del nuevo Estado de Israel para dar a los descendientes de los házaros un país donde identificarse como judíos, aunque realmente nunca lo fueron. Incluso los propios judíos descendientes de Abraham son los más críticos con esta medida que les está robando la identidad a los verdaderos judíos. El hecho de que se redactara justo después de la entrada de Estados Unidos en la guerra da a entender que la ayuda americana estaba condicionada al visto bueno de la creación del nuevo Estado israelí en Palestina, en ese momento bajo control británico. Esto demostraría el poder absoluto del sionismo americano, ya que al finalizar la guerra todos los estados europeos pasaron de ser acreedores a ser deudores de los bancos americanos. Es muy significativo que los propios líderes judíos sionistas reconocían al imperio házaro hasta 1967. Hasta presidentes israelíes como Yitzhak Ben-Zvi o David Ben-Gurion dijeron claramente: los palestinos árabes son los verdaderos descendientes de los judíos. Otros historiadores israelíes afirmaron: los házaros son los antepasados de los judíos de Europa Oriental. Estas tesis fueron aceptadas hasta 1929. A partir de esa fecha se rechazaron al perjudicar los futuros planes del sionismo. Es muy curioso que a punto de finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, hace justo 102 años, apareció en China una gripe idéntica a la llamada gripe española, y según el historiador Mark Humphreys, la movilización de 96.000 chinos para trabajar detrás de las líneas británica y francesa llevaron la pandemia a Europa junto al ejército americano. Esto fue corroborado por Claude Hannon, experto principal de la gripe 1918 en el Instituto Pasteur, el cual afirmó que el virus procedente de China viajó a Estados Unidos y desde allí fue a Francia con los soldados, causando más muertes que la propia guerra. ¿Estos hechos nos recuerdan algo que está sucediendo recientemente? La propia historia oficial dice que la gran epidemia, o sea, ni siquiera está reconocida como pandemia, a pesar de que murieron más de 20 millones de personas, dice que desapareció de forma parecida a como empezó y que en 1919 fue mucho menos virulenta por estar la mayoría de los organismos adaptados al virus, o sea, que se creó la inmunidad de grupo y por eso finalmente en 1920 solo se detectó algún repunte. Y todo esto sucedió sin necesidad de ninguna vacuna, pues la propia naturaleza nos hace inmunes al estar en contacto con la enfermedad. Por lo tanto, aislar a los sanos para que no se produzca la inmunidad de grupo es lo más incoherente y perjudicial que se puede hacer a la sociedad. Eso sí, lo más beneficioso para las farmacéuticas. Después de la Primera Guerra Mundial, donde no se juzgó ni encarceló a ninguno de los cerebros y promotores de esta contienda, se celebró el Tratado de Versalles en 1919 y lo encabezaron los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estados Unidos fue representado por parte de Thomas Lamont, socio de la JP Morgan, uno de los bancos más poderosos en ese momento, que al morir el fundador se descubrió que este solo tenía el 19% de las acciones de su propio banco, ya que los auténticos dueños eran la familia Rothschild. Por el comité inglés, el representante fue Philip Sassoon, miembro de la familia Rothschild por parte materna y por parte paterna hijo del mayor traficante de opio en China. Por el comité francés, el representante fue George Mandel, cuyo verdadero nombre era Louis George Rothschild. Este se cambió el nombre, práctica habitual en algunos miembros de la familia, para que no apareciera en todas partes el nombre de la familia Rothschild. El anfitrión de este tratado, que duró varios meses, fue nada más y nada menos que Edmund Benjamin James Rothschild, que curiosamente aparece en un billete de 500 shekels del nuevo Estado israelí. Esto hizo que la presencia de los Rothschild fuera demasiado evidente al final de la Primera Guerra Mundial al repartirse el botín en el Tratado de Versalles, reorganizando políticamente el mundo a su interés
e imponiendo duras sanciones económicas a los alemanes a sabiendas que serían imposibles de cumplir y de esta forma propinando una gran humillación al imperio alemán, lo que fue caldo de cultivo para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que los Rothschild buscaran otras formas de actuar para que no apareciera de ahora en adelante el nombre de los Rothschild. En definitiva, los gastos de los estados crecieron por las deudas generadas por esta gran guerra y los grandes beneficiados fueron los poderes financieros. En 1917, el congresista Oscar Callaway informó al Congreso americano: JP Morgan, por orden de la familia Rothschild, ha comprado los 25 periódicos más grandes e influyentes del país, colocando a un editor afín a ellos para supervisar la información publicada y, por tanto, ha tomado el control de la prensa y de los medios de comunicación estadounidenses. Más tarde se creó la CFR, que compró toda la prensa escrita más influyente y, con el nacimiento de la industria del cine, creó las tres entidades que conformarían y adoctrinarían al mundo bajo los parámetros de los Rothschild, como Hollywood, la Warner Bros. Y la Metro-Goldwyn-Mayer. Para entender la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1923, el cambio del marco alemán estaba a 4.200.000 millones por dólar, o sea, una superinflación de 56.000 millones por 100. Solo añadir que habían billetes de 5 millones de marcos en julio de 1923, en septiembre del mismo año hicieron billetes de 5.000 millones de marcos y en diciembre de 5 billones de marcos. Como anécdota, una barra de pan llegó a costar 200.000 millones de marcos. Eso hizo que los alemanes usaran los billetes para calentarse en invierno o se lo daban a los niños directamente para jugar con ellos. Hablando de billetes, en 1933 el presidente Roosevelt da la orden de modificar los billetes americanos, incluyendo en los billetes del dólar el ojo que todo lo ve, con el lema Nuevo orden de los siglos o de las nuevas eras. La pirámide masónica separada del ojo y otros símbolos que dejan claro que los Rothschild estaban detrás de esta orden. En esta situación llega el crack de 1929, que fue causado nada más y nada menos porque durante los años anteriores estuvieron inyectando mucho dinero en el mercado, dando créditos para que todo el mundo se endeudara y cuando les interesó cerraron los grifos y con esto llegó la crisis para medio mundo. Creo que algo similar sucedió también en 2008, ¿os recordáis? Y esto dejó todo preparado para poner en escena al nazismo, al estar Alemania en total bancarrota, propiciando la necesidad de un cambio radical. En ese momento, Adolf Hitler solo era un agitador político que tenía una buena oratoria, pero que solo aglutinaba a una minoría de fanáticos nacionalistas alemanes, y su organización se llamaba el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el cual, a raíz de la grave situación de Alemania, tuvo a partir de las elecciones de 1930 su mayor auge, y cuando el mariscal de campo Paul von Hindenburg ganó las elecciones en 1932, 39 empresarios, entre los que estaba Siemens, Thyssen y Bosch, firmaron una solicitud dirigida a aquel pidiéndole que diera a Hitler el cargo de canciller de Alemania. Este arreglo, que colocó a Hitler en el gobierno, fue elaborado en casa del banquero Kurt von Schroeder, donde acudieron los estadounidenses John Foster y Allen Dulles, del gabinete de abogados representantes del banco Schroeder. Este banco alemán actuaría como agente financiero de Alemania, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Por lo tanto, Hitler solo necesitaba algo más para dar el último golpe, y entonces se produjo el gran incendio de febrero de 1933 del Parlamento Reichstag, lo que hizo declarar el estado de excepción, y en agosto de 1934 Hitler se declaró jefe del Estado, comandante de las Fuerzas Armadas y Führer del Tercer Reich. Cuando Hitler declaró la suspensión de pagos del Tratado de Versalles, todo estaba preparado para la Segunda Gran Guerra Mundial, y para ello previamente se había puesto en marcha la industria de maquinaria bélica en Europa y Estados Unidos. Para este nuevo episodio se creó en Basilea, Suiza, el Banco de Pagos Internacionales, Bank for International Settlements, llamado también el BIS, por Jamal Schach, el nuevo ministro de Economía de Hitler, y Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, concebido como el banco central de los bancos centrales Rothschild, y es el banco más importante del mundo y también el más desconocido. Y con él se pueden hacer transferencias entre países sin la intervención de los gobiernos, ya que no está sujeto a ninguna legislación nacional o internacional, y a día de hoy decide las políticas económicas y de emisión de moneda de casi todo el mundo.
Los Rothschild ordenarán también la implantación del secreto bancario por los funcionarios, con penas de prisión, preparando así la financiación de la Segunda Guerra Mundial. O sea, con penas de prisión. Ahora entendemos por qué ese secreto bancario imposible de descifrar o de destapar o de eliminar, porque hay penas de prisión si se incumple. Qué fuerte, ¿verdad? Pues sí, en este cuarto vídeo hemos conocido cómo y para qué se crearon las condiciones para estas dos grandes guerras, con la idea de destruir los últimos imperios de Europa y desgastar todo el continente. Esto permitiría que las monarquías sean meramente figurativas sin poder real. Si quieres ver cómo continúa la historia, no te pierdas la segunda parte de este capítulo de esta serie llamada Los judíos házaros y la élite financiera de los Rothschild. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta y suscribirte en el canal si todavía no lo has hecho. Y espero verte pronto para ver el quinto capítulo, que de verdad te prometo que va a ser fascinante. Muchas gracias y que tengáis un buen día.